Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video donde vamos a revelar una historia que ha despertado sorpresa y muchas preguntas en Nueva York y en los círculos de poder de Estados Unidos. Hoy hablaremos de Tatiana Schlossberg y de una compra millonaria que ocurrió poco antes de su fallecimiento. Una decisión silenciosa, discreta, pero cargada de significado. Una historia que va mucho más allá de una simple casa. Tatiana Schlossberg no era una figura cualquiera dentro de la sociedad estadounidense. Nieta del expresidente John F. Kennedy, creció rodeada de un apellido que durante décadas simbolizó poder, tragedia, influencia y una atención pública constante. A diferencia de otros miembros de su familia, Tatiana eligió un perfil bajo, lejos del ruido político directo y del espectáculo mediático. Se formó como periodista ambiental, trabajó en proyectos vinculados al cambio climático y construyó una imagen pública asociada al compromiso social, no al lujo ostentoso. Por eso, cuando salió a la luz que Tatiana Schlossberg había comprado una propiedad valorada en $7.2 millones en la ciudad de Nueva York, muchos se sorprendieron. No se trataba solo del precio, sino del momento. La operación inmobiliaria se realizó poco tiempo antes de su fallecimiento, lo que inmediatamente despertó interrogantes sobre el contexto, las motivaciones y las circunstancias personales que rodeaban esa decisión. En una ciudad donde el mercado inmobiliario es tan competitivo como simbólico, una compra de ese nivel nunca pasa desapercibida. La vivienda estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas de Nueva York. Un lugar donde confluyen privacidad, seguridad y prestigio. Este tipo de propiedades no se adquieren por impulso. Requieren planificación, asesoría legal, análisis financiero y una clara intención de establecer raíces o realizar una inversión estratégica a largo plazo. En el caso de Tatiana Schlossberg, la compra plantea una pregunta inevitable. ¿Qué planes tenía para su futuro inmediato? Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir trayéndote historias profundas y bien investigadas como esta. Según los registros públicos disponibles, la transacción se cerró de forma legal y transparente, sin irregularidades aparentes. No hubo filtraciones previas ni anuncios oficiales. Todo se manejó con el mismo nivel de discreción que caracterizaba la vida personal de Tatiana. Sin embargo, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la compra de la casa adquirió un nuevo significado y se convirtió en una pieza clave para entender sus últimos meses de vida. Para muchos analistas, esta adquisición podría interpretarse como una señal de estabilidad, de proyectos personales o incluso familiares. Tatiana estaba casada con George Moran y era madre de 2 hijos. En ese contexto, la compra de una residencia amplia y segura en Nueva York podría responder al deseo de consolidar un hogar definitivo para su familia. No era una casa de paso, sino una propiedad pensada para permanecer. También existe otra lectura posible. En el entorno de grandes fortunas, el mercado inmobiliario de Nueva York es considerado un refugio seguro para el capital. Comprar una propiedad de $7.2 millones no solo implica un lugar para vivir, sino una inversión sólida, especialmente en un contexto económico global marcado por la incertidumbre. Tatiana Schlossberg, con acceso a asesores financieros de primer nivel, seguramente era consciente de ello. Lo que resulta incuestionable es que esta compra rompe con la percepción pública que muchos tenían sobre ella. Para algunos, Tatiana representaba una generación Kennedy más austera, más enfocada en causas sociales que en símbolos de riqueza. Sin embargo, la realidad es que pertenecer a una de las familias más influyentes de Estados Unidos implica moverse en un mundo donde estas cifras forman parte de lo cotidiano, aunque no siempre se exhiban. En este punto de la historia, la casa de $7.2 millones deja de ser solo una cifra impactante.
se convierte en un elemento narrativo que nos obliga a mirar con más atención los últimos capítulos de la vida de Tatiana Schlossberg. ¿Qué estaba construyendo? ¿Qué esperaba? ¿Qué planes tenía antes de que todo se detuviera de manera repentina? Y aquí es donde la historia apenas comienza a volverse verdaderamente intrigante. Porque en la siguiente parte analizaremos con más detalle el contexto familiar, el origen de los recursos y cómo esta compra encaja dentro del legado Kennedy y de las decisiones personales de Tatiana en sus últimos días. Para comprender realmente el peso de esta compra millonaria, es necesario detenernos en el entorno familiar y patrimonial de Tatiana Schlossberg. Su apellido no solo está ligado a la historia política de Estados Unidos, sino también a una compleja estructura de herencias, fideicomisos y patrimonios cuidadosamente administrados durante generaciones. En el universo Kennedy, el dinero rara vez se maneja de forma improvisada y cada decisión financiera suele responder a una lógica mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Tatiana Schlossberg era hija de Edwin Schlossberg y de Caroline Kennedy, ex embajadora de Estados Unidos en Japón y una de las figuras más influyentes del clan Kennedy en la actualidad. A diferencia de la imagen glamorosa que a menudo se asocia con las grandes dinastías políticas, Caroline Kennedy siempre proyectó una vida relativamente reservada y centrada en la educación y el servicio público. Esa misma filosofía se reflejó en la crianza de sus hijos, incluido el énfasis en la discreción y la responsabilidad. Desde joven, Tatiana tuvo acceso a una educación privilegiada y a redes de contacto que pocas personas en el mundo pueden imaginar. Sin embargo, eligió un camino profesional alejado del poder político directo y de los negocios familiares. Su trabajo como periodista especializada en temas ambientales y su participación en proyectos vinculados al cambio climático reforzaron la idea de una mujer comprometida con causas globales, más que con la acumulación de riqueza. Precisamente por eso, la compra de una propiedad de $7.2 millones genera tanto interés. No se trata solo de si podía permitírselo, porque claramente tenía los medios para hacerlo, sino de por qué hacerlo en ese momento específico. En familias como la suya, las grandes adquisiciones suelen planificarse con años de antelación y se integran dentro de estrategias patrimoniales bien definidas, que incluyen herencias futuras, protección de activos y estabilidad para las siguientes generaciones. Fuentes cercanas al entorno financiero de familias de alto perfil señalan que Nueva York sigue siendo uno de los destinos preferidos para consolidar patrimonio. A pesar de las crisis económicas y de los cambios en el mercado, las propiedades de lujo en zonas exclusivas mantienen su valor e incluso lo incrementan con el tiempo. Para una familia con la historia y la experiencia de los Kennedy, este tipo de inversión no representa un riesgo, sino una jugada conservadora y segura. En el plano personal, la compra también puede interpretarse como una decisión orientada a la vida familiar. Tatiana estaba construyendo su propio núcleo, separado del peso simbólico del apellido Kennedy, pero inevitablemente conectado a él. Adquirir una vivienda de estas características en Nueva York podría significar el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno estable, protegido y acorde a las exigencias de seguridad que acompañan a una familia tan conocida. Sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido. Personas cercanas al círculo social de la familia han señalado que Tatiana siempre fue extremadamente cuidadosa con su privacidad. No era común que realizara movimientos que pudieran atraer la atención mediática. Y aún así, una operación inmobiliaria de este nivel, aunque manejada con discreción, estaba destinada tarde o temprano a salir a la luz. Esto refuerza la idea de que la decisión no fue impulsiva, sino profundamente meditada. A medida que analizamos estos elementos, queda claro que la casa de $7.2 millones no fue una simple compra más.
representa un punto de convergencia entre el legado familiar, la planificación financiera y las decisiones personales de una mujer que, pese a su apellido, buscó definir su propio camino. Y es precisamente ese cruce entre lo público y lo privado lo que hace que esta historia resulte tan poderosa y llena de matices. En la siguiente parte, nos adentraremos en los detalles del mercado inmobiliario de Nueva York, el tipo de propiedades que alcanzan estas cifras y por qué este sector se convierte en escenario clave cuando se trata de figuras pertenecientes a élites políticas y sociales. Para entender por qué una propiedad puede alcanzar los $7.2 millones en Nueva York, es fundamental observar el contexto del mercado inmobiliario de lujo en esta ciudad. Nueva York no es solo un centro financiero global, también es un símbolo de estatus, poder y estabilidad. Las propiedades de alto valor no se compran únicamente por su tamaño o diseño, sino por lo que representan dentro de un ecosistema donde convergen políticos, empresarios, figuras culturales y dinastías históricas. En las zonas más exclusivas de Manhattan y otros distritos selectos, las viviendas de este rango suelen ofrecer mucho más que metros cuadrados. Hablamos de edificios con sistemas de seguridad avanzados, accesos privados, vigilancia permanente y servicios personalizados. Este tipo de características no solo garantizan comodidad, sino también protección, un factor clave para personas vinculadas a familias de alto perfil público como la de Tatiana Schlossberg. Además, estas propiedades suelen estar ubicadas estratégicamente cerca de centros de poder, instituciones culturales y áreas donde la privacidad es un bien cuidadosamente preservado. En Nueva York, el lujo silencioso es una norma entre quienes realmente pueden permitírselo. No se trata de ostentar, sino de pasar desapercibido en medio de una ciudad donde el anonimato, paradójicamente, puede comprarse. Otro elemento relevante es el valor simbólico del momento en que se realiza una compra de este calibre. El mercado inmobiliario neoyorquino atraviesa ciclos marcados por crisis, recuperaciones y reajustes constantes. Adquirir una propiedad de millones de dólares en un periodo de incertidumbre económica suele interpretarse como una señal de confianza y visión a largo plazo. Para alguien como Tatiana Schlossberg, esta decisión encajaría con una mentalidad prudente, orientada a la estabilidad futura. Expertos en bienes raíces coinciden en que las familias influyentes prefieren invertir en activos tangibles frente a la volatilidad de otros mercados. Una casa en Nueva York no es solo un lugar para vivir. También es una reserva de valor que puede transferirse, heredarse o utilizarse como respaldo financiero. En ese sentido, la compra de Tatiana no sería una excepción, sino una práctica común dentro de ciertos círculos privilegiados. Sin embargo, cuando esta operación se analiza a la luz de su fallecimiento, el significado cambia por completo. Lo que antes parecía una inversión lógica o un paso natural en la construcción de un proyecto de vida, adquiere un tono más enigmático. El contraste entre una decisión que apunta al futuro y un desenlace tan cercano en el tiempo genera una tensión narrativa imposible de ignorar. La atención mediática no tardó en centrarse en este punto. Aunque la transacción se realizó sin escándalos ni irregularidades, el hecho de que se conociera después de su muerte provocó una ola de especulación. No sobre la legalidad, sino sobre el contexto emocional y personal en el que Tatiana tomó esa decisión. ¿Qué estaba viviendo en ese momento? ¿Qué prioridades guiaban sus pasos? En este escenario, la casa deja de ser un simple inmueble para convertirse en un símbolo. Un símbolo de planes interrumpidos, de una vida que seguía avanzando con normalidad aparente, incluso cuando el final estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Y es precisamente esta contradicción la que mantiene viva la atención del público y de los analistas. En la próxima parte,
abordaremos cómo reaccionó la opinión pública tras conocerse esta información. El papel de los medios y por qué cada detalle relacionado con Tatiana Slosberg sigue siendo examinado con lupa incluso después de su fallecimiento. Cuando la noticia de la compra de la casa salió a la luz después del fallecimiento de Tatiana Slosberg, la reacción pública fue inmediata y, en muchos casos, contradictoria. Por un lado, surgió una ola de sorpresa. Por otro, una necesidad casi automática de buscar explicaciones más profundas. En el caso de figuras vinculadas a apellidos históricos, cada movimiento personal se convierte rápidamente en materia de análisis colectivo. Los medios de comunicación jugaron un papel clave en la construcción del relato. Titulares sobrios destacaron el valor de la propiedad y el momento en que se realizó la transacción, mientras que otros enfoques subrayaron el contraste entre la imagen pública de Tatiana y una compra que muchos consideraron inesperada. Sin caer en el sensacionalismo extremo, la prensa dejó claro que no se trataba de una noticia inmobiliaria más, sino de un episodio cargado de simbolismo. En redes sociales, la conversación tomó otro rumbo. Aparecieron mensajes de admiración, pero también de desconcierto. Algunas personas defendieron la idea de que Tatiana, como cualquier otra persona, tenía derecho a manejar su patrimonio sin que ello definiera su compromiso social. Otros, en cambio, cuestionaron si esta adquisición encajaba realmente con el perfil de alguien asociada a causas ambientales y a un estilo de vida aparentemente alejado del lujo tradicional. Este choque de percepciones revela algo más profundo. La figura de Tatiana Slosberg había sido construida, en parte, como un símbolo de una nueva generación dentro de una familia histórica. Una generación que parecía romper con ciertos excesos del pasado y apostar por valores más contemporáneos. La casa de $7.2 millones obligó a muchos a replantearse esa narrativa simplificada. También hubo un componente emocional en la reacción pública. El conocimiento de que la compra se realizó poco antes de su fallecimiento despertó empatía y tristeza. Para algunos, la propiedad pasó a representar un proyecto inconcluso, un espacio pensado para el futuro que nunca llegó a materializarse. Esa lectura humanizó aún más la historia y desplazó el foco desde el dinero hacia las decisiones vitales. En paralelo, expertos y comentaristas recordaron que el valor de una propiedad no siempre refleja un estilo de vida ostentoso. En ciudades como Nueva York, cifras que parecen desorbitadas para el ciudadano promedio forman parte de la normalidad en determinados sectores. Desde esta perspectiva, la compra de Tatiana no sería una extravagancia, sino una elección coherente con su contexto social y familiar. A medida que avanzaban los días, el debate fue perdiendo intensidad, pero no desapareció. La casa se convirtió en un punto de referencia cada vez que se hablaba de los últimos meses de su vida. No como un escándalo, sino como una pieza más de un rompecabezas que el público intentaba completar para darle sentido a una pérdida inesperada. En la siguiente parte, analizaremos qué ocurrió con esta propiedad tras su fallecimiento, cómo se manejan este tipo de activos en situaciones similares y por qué este aspecto añade una nueva capa de complejidad a toda la historia. Tras el fallecimiento de Tatiana Slosberg, la atención se desplazó inevitablemente hacia el destino de la propiedad de $7.2 millones. En casos como este, donde confluyen una familia de alto perfil, un patrimonio considerable y una exposición mediática constante, cada paso posterior es observado con detenimiento. No se trata solo de una cuestión legal, sino también simbólica y emocional. Desde el punto de vista jurídico, las propiedades adquiridas poco antes de una muerte pasan a integrarse en el proceso sucesorio. En familias con estructuras patrimoniales complejas, como la de Tatiana,
Estos procesos suelen estar previamente definidos mediante fideicomisos y acuerdos diseñados para evitar conflictos y proteger a los herederos. Nada indica que esta compra haya generado disputas internas o irregularidades en su gestión posterior. Sin embargo, el interés público no se centra tanto en los documentos legales como en el significado de la casa dentro de la historia personal de Tatiana. Para muchos observadores, la vivienda representa un proyecto que apenas comenzaba a tomar forma. Un espacio pensado para la vida cotidiana, para la intimidad familiar y para una estabilidad que, trágicamente, quedó truncada. Esa sensación de interrupción es lo que mantiene viva la curiosidad colectiva. En contextos similares, algunas familias optan por conservar la propiedad como parte del legado, mientras que otras deciden venderla para cerrar un capítulo emocionalmente difícil. En el caso de Tatiana Schlossberg, cualquier decisión en torno a la casa adquiere un peso especial por la carga histórica del apellido Kennedy y por la atención que inevitablemente acompaña a cada uno de sus movimientos. También existe una lectura más pragmática. En el mercado inmobiliario de Nueva York, una propiedad de este nivel puede convertirse en un activo estratégico. Mantenerla puede significar preservar valor a largo plazo, mientras que venderla podría liberar recursos para otros fines familiares o filantrópicos. Ambas opciones son comunes entre familias influyentes y ninguna resulta, por sí misma, reveladora de intenciones ocultas. Lo que sí queda claro es que la casa ya no puede separarse de la narrativa final de Tatiana Schlossberg. Cada mención a la propiedad remite inevitablemente a los últimos meses de su vida, a las decisiones que tomó y a los planes que, al menos en apariencia, seguían avanzando con normalidad. Esa continuidad interrumpida es lo que convierte un dato inmobiliario en un elemento profundamente humano. Con el paso del tiempo, es probable que el interés mediático disminuya, pero la historia de esta compra seguirá siendo citada como un ejemplo de cómo incluso los detalles más materiales pueden adquirir un significado inesperado cuando se observan desde la perspectiva de una pérdida. No por el valor monetario en sí, sino por lo que revela sobre las expectativas y los proyectos de una persona en un momento concreto de su vida. En la siguiente y última parte, reuniremos todas las piezas de esta historia para reflexionar sobre lo que realmente nos dice este episodio sobre Tatiana Schlossberg, sobre la percepción pública y sobre la forma en que interpretamos las decisiones privadas de figuras vinculadas a grandes legados. Al reunir todas las piezas de esta historia, queda claro que la compra de una casa de $7.2 millones en Nueva York no puede entenderse como un hecho aislado. En el caso de Tatiana Schlossberg, se trata de una decisión que adquiere múltiples significados cuando se observa desde la perspectiva del tiempo, del contexto familiar y del desenlace inesperado de su vida. Lo que en otro momento habría sido una simple transacción inmobiliaria, hoy se lee como una ventana a sus últimos proyectos y expectativas. Tatiana fue una mujer que creció bajo el peso de un apellido histórico, pero que eligió conscientemente un camino propio. Su vida pública estuvo marcada por la discreción, el compromiso con causas ambientales y una aparente distancia respecto al lujo tradicional asociado a las grandes dinastías. Precisamente por eso, la compra de esta propiedad generó tanto impacto, no porque fuera imposible o incoherente, sino porque rompió con una imagen demasiado simplificada que muchos habían construido sobre ella. Este episodio también pone de relieve una realidad incómoda para la opinión pública. Tendemos a encasillar a las personas, especialmente aquellas vinculadas a apellidos poderosos, en narrativas rígidas que no siempre reflejan la complejidad de sus vidas reales. Tatiana Schlossberg podía ser, al mismo tiempo, una periodista comprometida con el medio ambiente y una mujer que tomaba decisiones financieras propias de su contexto social y familiar. Ambas facetas no se excluyen, aunque a veces choquen con las expectativas externas.
La casa de Nueva York se convierte así en un símbolo de continuidad. Una señal de que, hasta el final, Tatiana seguía mirando hacia adelante, planificando, construyendo. No hay indicios de que esta compra estuviera marcada por la urgencia o la improvisación. Al contrario, todo apunta a una decisión pensada, coherente con una vida que, en apariencia, avanzaba con normalidad. Y es precisamente esa normalidad la que hace que su fallecimiento resulte aún más difícil de asimilar. Para el público, esta historia funciona como un espejo. Nos recuerda cómo interpretamos las decisiones privadas de figuras públicas y cuánto proyectamos sobre ellas nuestras propias ideas sobre coherencia, valores y estilo de vida. También nos confronta con una verdad simple pero poderosa. Incluso las personas rodeadas de privilegios toman decisiones cotidianas cargadas de esperanza. Planes y expectativas que pueden quedar abruptamente inconclusas. Con el paso del tiempo, la atención mediática se desplazará hacia otros temas. Pero este episodio permanecerá como una nota significativa en la historia de Tatiana Schlossberg. No por el precio de la casa, sino por lo que revela sobre una vida en movimiento, interrumpida de forma inesperada. Una historia que nos invita a mirar más allá de los titulares y a entender que, detrás de cada cifra llamativa, hay decisiones profundamente humanas. Así, la casa de $7.2 millones deja de ser un símbolo de riqueza para convertirse en el reflejo de un futuro que Tatiana estaba construyendo. Un futuro que no llegó a vivir, pero que sigue generando preguntas, reflexiones y una comprensión más matizada de quién fue realmente,